Se encuentra en Oseas, profeta menor, Oseas, en el capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 14. Oseas capítulo 8, versículo 5 al 14. A medida que lo vamos encontrando, les pediré nos pongamos de pie para que podamos dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Dice así: Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones, como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por poca cosa, por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Olvidó pues Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Inclinamos nuestros rostros. Padre amado, vamos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, y tu palabra ha sido leída en esta tarde. Dios mío, te ruego que tú nos asistas en este momento. Este momento en el que tú hablas, Señor, y nosotros callamos. Este momento, Señor, en donde tú instruyes a tu pueblo. Tu palabra nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para aconsejar, para instruir al hombre de Dios a fin de que sea perfecto, preparado para toda buena obra. Señor, te pido que por tu Espíritu Santo tú nos asistas, Señor, para que podamos hallar ese consuelo en tu palabra, para que podamos hallar esa instrucción en tu palabra, para que tú nos amonestes, para que tú nos exhortes, Señor. Oh Dios mío, discierne nuestros corazones a través de tu palabra. Examínanos, Señor, conócenos, pruébanos, Señor, discierne nuestros pensamientos. Ve, Señor, en nuestros corazones, en nuestros caminos de iniquidad, Señor, y guíanos por tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, aquellos pecados, Señor, que están escondidos en nuestra vida, para que podamos, Señor, en arrepentimiento, presentarnos delante de ti y entregarte, Señor, nuestras cargas, entregarte, Señor, nuestros pecados, para que podamos asistir a Cristo como nuestro Salvador. Oh Señor, te pido por mi persona para poder exhortar con fidelidad a tu palabra, Señor. Que no sea, Señor, más que labios para ti en esta tarde. Y que tú bendigas, Señor, a tu iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bien. En la porción que acabamos de leer, mis hermanos, recordando el sermón que la semana pasada entregó nuestro hermano Alejandro Cataldo, nosotros podíamos ver cómo Dios, con mucha prontitud, en una actitud de alerta, ¿cierto?, habla a su pueblo, amonestaba a su pueblo Israel, un pueblo que se había rebelado delante de él.
refiriéndonos a las 10 tribus del norte, ¿cierto? Que es a quien predica Oseas, Así es. antes del asedio que hacen los asirios. Y estas tribus del norte se habían alejado del Dios de Israel, puesto que habían hecho alianzas con Egipto y con Asiria, Así es. quitando su confianza delante del Señor y poniendo su confianza en los ejércitos de los asirios. No solo se unen con ellos, sino que también adoptan de ellos actitudes, creencias paganas que el Señor abomina. Esto nos recuerda, mis hermanos, el principio que nos enseña el apóstol Pablo en una de las epístolas a los Corintios, cuando enseña a la iglesia acerca de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Israel se había unido en yugo desigual con estas naciones, con Asiria, con Egipto. El Señor les había prometido tener una tierra, les había prometido poder tener prosperidad en aquella tierra, la tierra en que fluyera leche y miel, pero les había encargado que se guardaran de la idolatría, que se guardaran de hacer como los cananeos, que se guardaran de hacer como sus vecinos, que adoraban a dioses extraños. También les había exhortado a Israel y principalmente a los reyes de Israel, que su confianza no debía estar puesta ni en sus propios brazos, ni en sus jinetes, ni en sus capacidades. Y sin embargo nosotros vemos a Israel que en un afán de poder tener mayor protección delante de las naciones vecinas, en vez de confiar en Jehová de los ejércitos y hacer lo que es recto delante de él y servirle como él desea ser servido, va en pos de estas naciones y pone su confianza en los ejércitos de estas naciones, no confiando en el Señor. Y se mezcla con ellos y toma sus actividades. En el libro de Oseas nosotros vemos esta representación de Israel, cómo el Señor le presenta una imagen muy vívida al profeta Oseas. Llama al profeta, y lo decía nuestro hermano Alejandro, y lo han visto ustedes a medida que han ido avanzando, ¿cierto?, por este libro, que toma al profeta y le dice que tome a una mujer prostituta, a una mujer ramera como esposa. Queriendo el Señor demostrarle a Oseas cómo era su relación con este pueblo de Israel. Porque Israel se había prostituido. Nosotros leemos en algunos versículos de la porción del día de hoy, dice: porque ellos subieron a Asiria como asno montés por así solos, es decir, como irracionales, como burros. Y dice, como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora los juntaré y van a ser afligidos por un poco de tiempo, por la carga del rey y los príncipes. Entonces nosotros vemos cómo Dios mira a este Israel, a quien trataba como una esposa, a esta nación, a la que él había liberado de la esclavitud de Egipto, y de ser un pueblo pequeño, menor entre las naciones, con nada especial, los toma como su especial tesoro. Los liberta de la esclavitud, los redime y establece un pacto, una relación con ellos. Sin embargo, ellos se comportan como esta prostituta, que teniendo esposo, teniendo marido, va en pos de otros hombres, que en vez de buscar la protección y la providencia de parte de su esposo legítimo, va y busca esa misma protección, esa misma providencia en otros, en naciones ajenas y principalmente en los dioses de estas naciones ajenas. El Señor quiere mostrar su corazón dolido y afligido a Oseas, haciendo que Oseas pueda vivir en carne propia esto mismo. Y esta es la situación de Israel. Se habían vuelto en contra del Señor y habían hecho alianza con otras naciones,
Pero no solo habían hecho alianza con otras naciones, sino que habían tomado las creencias de estas naciones y cometían idolatría. Adulterio espiritual podríamos decir que cometía Israel. Leemos en el versículo 5, que lo leyó con el que terminó nuestro hermano Alejandro. Dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Israel había levantado ídolos para adorar. Y algo que nosotros contemplamos en este versículo es que cuando Israel levanta ídolos, la acción, la consecuencia de esto es un alejamiento del Dios verdadero. La palabra del Señor, ¿por qué nos advierte contra la idolatría? Porque es bastante claro, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de esto. Dice, ninguno puede tener a dos señores. Porque va a servir al uno y va a menospreciar al otro. Va a considerar en uno como el dador y el benefactor de sus vidas, y al otro lo va a poner en segundo lugar. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo con Israel? Israel estaba recibiendo de las bendiciones y de las promesas que Dios había dado a los padres cuando les entregó la tierra. Estaban teniendo una tierra, una buena tierra. Estaban recibiendo las cosechas. Estaban recibiendo los frutos. Pero lo que Israel hacía era adjudicarle todas estas cosas a los ídolos. Y en vez de agradecer al Dios del pacto que los había mirado de entre todas las naciones, en vez de buscarle de todo corazón, que era lo que el Señor buscaba de ellos, oh Israel, que circuncide su corazón, daban las gracias a dioses extraños por lo que Dios les daba. Mis hermanos, no debemos ver esto como algo que Dios mira con poca importancia. Muchas veces, cuando leemos textos como estos, pensamos que el Señor, cuando se ira con nosotros, se ira como si fuese algo arbitrario, ¿no? Como si fuese una formalidad. Como si su corazón no estuviera presente en sus acusaciones hacia nosotros. Pero el corazón de Dios está dolido con Israel. Dios había amado a este pueblo, de entre todas las naciones. Y esperaba, mis hermanos, que este pueblo respondiera en amor por lo que Él había hecho hacia ellos. Dándole su ley, dándole sus caminos, dándoles una tierra. Lo único que debía hacer Israel era conocer al Dios que los había rescatado. Vivir para su gloria, seguir sus mandamientos y confiando en su gracia, mis hermanos, porque la gracia de Dios estaba ya en este tiempo para con Israel. Él había manifestado su gracia a un pueblo, mis hermanos, duro de cerviz. Lo hizo en muchas ocasiones. Y ellos lo que debían hacer era procurar amar al Señor y vivir de una forma sincera, procurando agradarle por la obra de redención que Él había hecho con ellos. Pero mis hermanos, sucede que los ídolos nos alejan. Nos alejan. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestra vida. Nosotros leemos, mis hermanos, en esta porción de la ley que se conoce como el Shema, cuando se le dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Solo hay un Dios verdadero. Solo hay uno que se puede sentar en el trono de su corazón. Solo hay uno que puede demandar el todo de ustedes y solamente hay uno por el cual ustedes han de vivir como su principal meta. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tu fuerza. Pregunta para nosotros esta tarde. Pregunta que era necesaria para el pueblo de Israel y que debían considerar. ¿Para quién estamos viviendo?
¿Hemos levantado ídolos? Porque los ídolos no son solamente, mis hermanos, estatuas de piedra, de madera, de yeso. Levantamos ídolos cuando dedicamos todo nuestro ser y toda nuestra vida a cualquier otra cosa que no es Dios. Levantamos ídolos cuando toda nuestra vida la construimos sobre cosas que no son Dios, sobre cosas que son temporales, cosas que son terrenales, cosas que son perecederas. Incluso, mis hermanos, nuestra idolatría puede llegar a ser tan abominable que hacemos ídolos de aquellas cosas que Dios nos da. Cuando sentimos que no es posible vivir, cuando sentimos que no hay sustento, cuando sentimos que no hay consolación, faltando alguna de estas cosas, mis hermanos, estas cosas han tomado el lugar de Dios en nuestro corazón. Cuando damos las gracias a cualquiera de estas cosas y no a Dios por poder vivir, hemos caído en idolatría, tal y como Israel lo hacía. Le daba gracias a estos ídolos por recibir las dádivas que Dios les había dado. Tu ídolo, tu becerro te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Mis hermanos, la idolatría es un pecado grave porque nos puede alejar de Dios, mis hermanos, puede alejar al pueblo visible de Dios, de tal manera, mis hermanos, que es imposible incluso que su corazón se vuelva a Él. Se puede llegar al extremo, mis hermanos, de la idolatría, en que ya no hay limpieza, en que ya no hay purificación, en donde se cierran tanto los ojos, se lucha tanto contra la verdad, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 18, y detienen con injusticia la verdad, que ya no hay posibilidad de purificación. E Israel había llegado hasta ese extremo. Mis hermanos, no consideremos la idolatría como algo liviano. Decía el reformador Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Fabricamos ídolos. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Había llegado el momento en el que el Señor se iba a encender en su juicio contra Israel. Y algo que Dios procuraba hacer con Israel era destruir este ídolo, era destruir este becerro, mis hermanos. Demostrando la inutilidad, la vanidad, lo vacío, lo falso que era este becerro. Demostrando la irracionalidad de Israel, puesto que adoraban, mis hermanos, ofrecían culto, ofrecían su amor, ofrecían sus vidas a algo que no tenía fuerza. A ídolos mudos, que no tienen poder. Cuando el Señor, mis hermanos, destruye los ídolos, cuando el Señor, mis hermanos, procura destruir al becerro, también el Señor lo que busca es demostrar que todo el sistema de adoración, todo el sistema de creencias, todo ese sistema religioso que estaba adoptando Israel era vano. Porque no es Dios. No es Dios. En Isaías, mis hermanos, se nos relata la vanidad del hombre que comete idolatría. Un hombre que toma para sí una madera, ¿cierto? Viéndose en necesidad, teniendo frío, teniendo hambre, va y toma de la madera y se construye para sí un ídolo y la adora. Eso demuestra la irracionalidad del hombre que comete idolatría. E Israel había caído en esta clase de necedad. Versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino. Sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán miel ni su espiga harina, y si la hiciera extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima.
En los versículos 7 y 8 nosotros vemos cómo el Señor resuelve entonces dejar caer su juicio sobre su pueblo que comete idolatría. Ahora, mis hermanos, quisiera hacer hincapié en lo siguiente. Nosotros vemos en Oseas cómo el Señor, a través de este profeta, predica el juicio a una nación que se había vuelto a los ídolos, a una nación que se comportaba como una ramera, como una prostituta, prostituyéndose, yendo en pos de otros dioses, poniendo su confianza en otros que no es Dios. Pero también nosotros vemos en Oseas, mis hermanos, cómo Dios en todo este acto, cómo Dios en esta pronunciación de juicios, también Dios es un Dios de amor. También Dios es un Dios de misericordia. Dios tiene un plan para con el pueblo de Israel. El juicio de Dios va a ser la mano dura y pesada de Dios para que Israel pueda, mis hermanos, abrir su corazón, con el propósito de que Israel pudiese ver sus iniquidades y volverse a Dios, al Dios verdadero. Es eso lo que hace Oseas, ¿cierto?, con Gomer. Porque él la desposa y después Gomer se vuelve nuevamente hacia otros hombres. Pero el Señor manda a Oseas a que fuera y buscara a Gomer y que pagara por las deudas que ésta tenía, para rescatarla de esa vana manera de vivir. Mis hermanos, la aflicción que el Señor iba a hacer pasar a Israel era con el propósito de la futura y póstuma restauración de Israel. El Señor iba a destruir los ídolos que se habían levantado en el corazón de estos israelitas para que el lugar que corresponde al único Dios verdadero volviese a ser tomado por Él. Dice el apóstol Pedro, ¿cierto?, en su epístola, en el primera epístola, en el capítulo 4, versículo 17, que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Él busca purificar a su pueblo. Sin embargo, mis hermanos, estamos en esta etapa en donde ellos están recibiendo el juicio. Ellos están sembrando vientos. Ellos están acumulando ira para este día de la ira que se sobrevendría sobre ellos. Los mismos ídolos por los que se habían puesto su confianza Israel, esta alianza con Asiria, se iba a volver contra ellos. Porque finalmente los asirios iban a ser los mismos que iban después a asediar, a destruir a Israel. Esto demuestra, mis hermanos, que nuestros ídolos no solo nos alejan de Dios, sino que también nuestros ídolos finalmente se vuelven en un juicio contra nosotros. El Señor muchas veces, mis hermanos, nos va a permitir nuestra necedad para que suframos las consecuencias de nuestros actos. Los israelitas estaban sembrando vientos, estaban sembrando la ira, estaban entregándose a manos abiertas, haciendo alianzas con estos asirios, fortaleciendo el poder militar de Asiria, que finalmente sobrevendría por encima de ellos. Y eso era lo que iban a cosechar. Tanto la ira de Dios como las consecuencias por sus actos. Pero no solo eso, no solo las consecuencias obvias de su necedad, sino que también Dios iba a apartar esa misma mano misericordiosa, proveedora que tenía para con ellos. No iban a recibir de la siega, no iban a tener la mies, no iban a recibir los alimentos de la tierra. Ellos estaban dando gracias a los ídolos por estas cosas. Pero el Señor finalmente va a actuar en consecuencia y les va a retirar de esto. Si la hiciere, dice, extraños comerán incluso. Incluso si la tierra diera su harina, no iban a ser los israelitas los que iban a servirse de estas cosas, sino que iban a ser extraños. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Este versículo 8, mis hermanos, es interesante porque el lenguaje que el Señor usa para con los israelitas es que Él está diciendo, dice, el lenguaje que usa el Señor para con los israelitas es que ellos ya no iban a tener ese lugar especial que tenían delante de Él. Acompáñenme, mis hermanos, a Éxodo 19, versículo 5.
Vamos a leer desde el 4 hasta el 6. 19 del 4 al 6. Éxodo. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel en un pacto con Dios. Si ellos, mis hermanos, respondían al pacto de una forma consecuente, si ellos respondían al amor de Dios que los había escogido y los había retirado y los había tomado como un tesoro especial de entre las naciones, si ellos respondían al favor y a la misericordia de Dios con amor, ellos serían su especial tesoro. Continuarían siendo su especial tesoro. El Señor los miraría no como a todas las naciones, sino como un pueblo apartado de todas las naciones. Usando este lenguaje, mis hermanos, del matrimonio. Porque ciertamente el marido, cuando toma mujer para sí, esa mujer ya no es igual a todas las mujeres. El resto de las mujeres para este hombre van a ser mujeres comunes. Pero esta mujer va a ser su mujer. Carne de su carne, hueso de sus huesos. Como dice Adán, ¿no? En el principio. Bueno, Israel gozaba, mis hermanos, por la gracia de Dios, gozaba de este favor, gozaba de este privilegio de ser el especial tesoro de Dios, que había hecho un pacto con ellos. Pero ¿qué es lo que ocurre ahora con Israel cuando se vuelve a los ídolos? ¿Qué es lo que ocurre con Israel cuando no guarda el pacto? Que ahora, mis hermanos, iban a ser contados entre las naciones. Ya no iban a ser el especial tesoro entre las naciones. Podríamos decir que iban a ser del montón, ¿no? Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Duras palabras de Dios para su pueblo. Pero la pregunta, mis hermanos, que nosotros deberíamos hacernos aquí ¿es injusto Dios al hacer esto? ¿Es un Dios que no cumple su pacto al hacer esto? Para nada, mis hermanos. Dios es un Dios fiel. Él había sido fiel a su pacto. Aun cuando Israel se había vuelto a sus ídolos, Él seguía dándoles, mis hermanos. Seguía cumpliendo sus promesas. Y ellos de estas promesas, de estas dádivas de Dios, habían cometido el acto abominable de atribuírselas a estos dioses ajenos. Y la protección que debían tener como el pueblo de Dios se la atribuían en vez de atribuírsela a Jehová de los ejércitos. Jehová que tiene en sus manos los ejércitos y que puede confundir a las naciones y a los ejércitos para victoria de su pueblo Israel. Ellos se lo estaban atribuyendo a sus alianzas con naciones extrañas. Dios estaba demostrando su amor y su paciencia. Pero llega el momento, mis hermanos, en el que el juicio de Dios se levanta. Y no es, mis hermanos, por infidelidad de Dios, sino que es por infidelidad del pueblo de Israel. Habían colmado al Señor. Y por tanto, su juicio era ser devorado por los asirios. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Versículo 9 y 10. Porque ellos subieron a Siria, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Aquí se nos muestra, mis hermanos, una de las razones del juicio. ¿Qué es lo que habían hecho estos israelitas? Y como lo hemos hablado, ellos habían hecho alianzas, mis hermanos, con estas naciones vecinas, con Asiria. Se habían prostituido. Se unieron en yugo desigual con ellos. Adoptaron sus costumbres. Abrazaron sus ídolos.
y comenzaron a atribuirle a estos ídolos las cosas que Dios les daba. Y por esto sobrevenía el juicio de Dios para con ellos. Y describe el Señor esta actitud, mis hermanos, como una actitud irracional. Dice, como asno montés para sí solo. Cuando Israel comete este acto, mis hermanos, aunque para Israel fuese algo quizás prudente, quizás Israel lo consideraba como una jugada maravillosa, hemos crecido como nación, hemos aumentado en gran manera, hemos aumentado como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos. Ahora vamos a reforzar nuestro poder, vamos a asegurar nuestra estadía en esta tierra, haciendo alianzas con las naciones vecinas. Suena muy razonable, ¿no? Suena muy razonable querer hacer alianzas con los demás, con estas naciones paganas, para continuar con su resguardo, para mantenerse en pie. Asimismo, mis hermanos, para nosotros muchas veces es razonable cuando seguimos nuestros pecados. Nos parece razonable usar medios ilegítimos para alcanzar bienes, mis hermanos. En el momento se ve bastante razonable. Y debió haberlo sido para Israel. Pero ante los ojos de Dios, ante los ojos del conocimiento de Dios, que es el creador de los cielos y la tierra, Dios que se había manifestado a este Israel como Jehová Jireh, el que iba a proveer, como Jehová Nisi, la bandera, el estandarte que estaría por sobre ellos, Jehová de los ejércitos, el que va adelante a la batalla. Ellos contaban con la asistencia del único Dios verdadero, de aquel que hace salir el sol sobre buenos, sobre malos, de aquel por quien, por la palabra de su boca, como nos dice el autor de los Hebreos, subsisten todas las cosas. Este era el Dios que estaba con Israel. Y ante esto, mis hermanos, ¿era entonces razonable ser infiel al pacto y buscar esta misma protección que estaba garantizada por el Dios verdadero en sus propias fuerzas, en las alianzas con los extraños? No, mis hermanos. Pero Israel se precipitó a actuar de esta manera. Y fueron como asnos, no pensaron, no consideraron. Si Israel se hubiese detenido a pensar entre la mano providencial de un Dios que nos ha amado, que ha manifestado su amor para con nosotros por medio de prodigios, de milagros, de maravillas. El Dios que había rescatado por medio de las 10 plagas a este pueblo de Egipto. El único Dios que ha manifestado su presencia de esta forma. El único Dios verdadero. El Dios que iba en pos de ellos en el desierto con sus padres. En la columna de fuego durante la noche. En la nube durante el día. Aquel que cuando habían tenido hambre había hecho del cielo caer maná. Comida que ellos no conocían. Aquel que peleaba sus batallas, aquel que cuando venían los ejércitos de los cananeos, el Señor los confundía para que ellos pelearan entre sí. E Israel muchas veces no tenía ni siquiera que luchar estas batallas. De Dios tenían protección, tenían providencia, tenían su alimento. Tenían misericordia en sus transgresiones. ¿Necesitaban realmente adquirir todas estas cosas a través de los ídolos? Y así muchas veces nosotros, mis hermanos. El Señor se nos es prometido en el Salmo 73 como nuestra porción, nuestra herencia. Pero muchas veces, mis hermanos, cuando nos vemos en momentos de ansiedad, pensamos que podemos encontrar alegría, placer, sustento, paz, gozo en aquellas cosas, mis hermanos, en el pecado, en los placeres de esta vida. El hombre que comete adulterio, mis hermanos, delante de Dios, pensando que va a recibir lo que su corazón necesita y desconfiando que Dios le puede brindar eso.
Desconfía de Dios por la esposa que Dios le ha dado. Y desconfía de Dios porque finalmente Dios es el que provee, mis hermanos, ese deleite en el corazón. Esa plenitud que el hombre busca, solamente Dios la puede dar. Todo placer y deleite que los hombres buscan, mis hermanos, neciamente en el pecado, es prometido en Dios. Pero ¿cuál es el problema, mis hermanos? Que nosotros buscamos en las cosas creadas y muchas veces en el pecado aquello que ya en Dios tenemos. Nuestra idolatría, nuestro pecado es irracional, mis hermanos. Es irracional porque decidimos buscar en las cosas perecederas de esta vida, estas cosas temporales, que se las lleva a la polilla, lo que ya en Dios se nos es prometido. Esa es, mis hermanos, la gran contradicción que ve el autor del Salmo 73. Si ustedes leen el Salmo 73, mis hermanos, ustedes van a ver que el autor, en un principio, se confiesa y manifiesta su desilusión al contemplar ¿qué cosa? Contemplaba, mis hermanos, que los hombres malos, que los hombres impíos prosperaban, obtenían cosas, alcanzaban fama, alcanzaban estatus, alcanzaban, mis hermanos, tener grandes poderes, grandes tierras. Y dice, y mientras tanto el justo ¿qué? El justo sufre. En vano he limpiado mis manos, dice el autor del Salmo 73. Y en esa necedad anda el autor de este salmo. Pero después, ¿qué dice? Pero mirando en el santuario, meditando y contemplando en el santuario de Dios, que es simplemente, mis hermanos, una imagen para hablar de la contemplación de Dios mismo que tenía él. Él estaba empezando a enfocarse, mis hermanos, en las cosas terrenales, en las cosas materiales que estaban alcanzando estos hombres en su iniquidad, pero había perdido de vista al Dios, a Dios y a su grandeza. Y él dice, entonces contemplando en el santuario de Dios, nos dice el autor, veo mi necedad y vuelve en sí. Quisiera, mis hermanos, que leamos esto en el Salmo 73. Dice en el versículo 16, hasta el versículo 26, hasta el versículo 28 dice, cuando pensé para saber esto, considerando cómo estaba viendo estas cosas el autor del Salmo 73, lo que les comentaba, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, el fin de aquellos que pecando alcanzaban lo que buscaba su corazón. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor cuando despertares menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Podemos ver entonces, mis hermanos, cómo es necio el hombre que buscando el placer, buscando el gozo, buscando la alegría en estas cosas,
en cosas legítimas, pero también en el pecado, mis hermanos, en lo que puede alcanzar a través de su maldad, se aleja de Dios. ¿Y saben qué es lo que hace Dios? El Señor se los permite. Porque decía en el versículo que leíamos, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Hay un sermón que predica Jonathan Edwards, se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Se toma de ese versículo y dice que Dios simplemente lo que hace es ponerlos en deslizaderos. Estos hombres no alcanzan el fin para el que están preparados simplemente porque Dios en su tiempo no ha dispuesto a soltar su mano de ellos, para que alcancen la retribución debida a su extravío. Mis hermanos, muchas veces el problema del pecado, ciertamente siempre, el problema del pecado, mis hermanos, el arma mortal del pecado, es que enseguece a los hombres del fin que les espera. Mis hermanos, todos estamos delante del juicio de Dios. Aquí nosotros en Oseas, en Joel, en los libros de los profetas menores, los profetas mayores, vemos juicios temporales de Dios para este pueblo. Los asirios fueron el castigo y el juicio de Dios para este pueblo de Israel. Para Judá nosotros vemos a los babilonios yendo en pos de ellos. Pero finalmente estos juicios temporales, estos juicios terrenales, mis hermanos, apuntan a un juicio aún mayor. Son simplemente, mis hermanos, un pequeño adelanto de lo que será el verdadero juicio de Dios para aquellos que se alejan de Él. Para aquellos que poniendo su esperanza en estas cosas terrenales, mis hermanos, blasfeman y abominan y se alejan y consideran en poco a Dios. Van a recibir el fin. Porque dice la palabra de Dios y está escrito que se ha constituido que los hombres vivan una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y aquellos, mis hermanos, y nuestro Señor Jesucristo también fue claro en esto, hablando acerca de aquellos que ponen su esperanza en las riquezas. Aquellos que ven su recompensa, su porción en estas cosas, van a tener entonces que apoyarse de estas cosas ante el juicio. Y podrán ante el juicio del Señor, a través de estas cosas, mis hermanos, ser libres del juicio. Sin embargo, aquellos que han hecho del Señor su porción, aún en la adversidad, aún cuando parece vano seguir al Dios verdadero, aún cuando parecemos que somos un Elías en medio de un pueblo de Israel que se había vuelto a los Baales, aquel cuya porción es el Señor, tiene una porción que es eterna, una herencia que es eterna, y se podrá parar en pie delante del juicio del Señor, porque la gracia de Dios estará sobre ellos. Oh, mis hermanos, ciertamente al mirar todas estas cosas, al mirar el amor y la misericordia de Dios, al mirar que Dios mismo se ofrece a sí mismo como porción y herencia de su pueblo, mis hermanos, es indudable que irracional es el pecado. Qué necios somos al pecar. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Estos mismos que habían hecho alianza con ellos iban a ser los que los iban a oprimir. El rey de Asiria y su mano fuerte iba a ser sobre ellos. Así mismo es con el pecado. El pecado con el que hoy nosotros somos amigos, el pecado con el que hoy mismo nos deleitamos, mis hermanos, va a ser el puñal que va a destruir el alma de los pecadores. Se volverá contra ellos. Estarán bajo su mano. Y créanme, mis hermanos, que no hay peor abogado que el pecado mismo. Versículo 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por poca cosa. Lo que hizo Efraín, mis hermanos, fue edificar altares. Mis hermanos, los altares, si nosotros leemos las Escrituras y leemos, mis hermanos, desde Génesis, cuando el hombre, habiendo sido enseñado por Dios, cuando el hombre se acercaba a Dios, lo que el hombre debía hacer era construir un altar.
El altar era el lugar a través del cual este hombre iba a tener comunión con Dios. Era el lugar de culto, era el lugar de intimidad para con Dios. Cuando Abraham se quería comunicar con Dios, edificaba un altar y lo adoraba. Pero estos israelitas, mis hermanos, habían edificado altares que, debiendo haber sido dedicados para que el pueblo tuviese esta intimidad con Dios, para que esta esposa de Jehová de los ejércitos tuviera intimidad con su Señor y su Rey, se levantaron y se construyeron altares para intimar con ídolos. Efraín edificó altares para pecar. Y esto también, mis hermanos, demuestra otra parte de la necedad del hombre. Porque no solamente el hombre necio busca el pecado, sino que el hombre necio invierte esfuerzos por tratar con el pecado. Es decir, el acto de idolatría de Israel fue un acto deliberado. Ellos se tomaron el tiempo de edificar altares. ¿Recuerdan el Shema, no? Amarás al Señor tu Dios con tu alma, con tu mente, con tus fuerzas. Y estos estaban empleando sus fuerzas, mis hermanos, para pecar, para prostituirse espiritualmente. Oh, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros actuamos de esta manera? Muchas veces. Y es también curioso, porque, mis hermanos, nosotros estamos invirtiendo esfuerzos por pecar. Estamos invirtiendo esfuerzos por los ídolos. En otras palabras, estamos desgastando de la vida que Dios mismo nos ha dado y la estamos invirtiendo en la idolatría, en el pecado. Esto es lo que había hecho Israel. Lo que Dios les había dado, lo que Dios les había enseñado para que ellos pudiesen hallar deleite para sus almas, ellos lo estaban usando para hallar deleite en los ídolos. Oh, mis hermanos, qué terrible la condición en la que se encuentra Israel en este punto. Y fíjese lo que dice el versículo 12. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidos por cosa extraña. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña, mis hermanos. Dios, nosotros leíamos en este texto, ¿cierto? En Éxodo, capítulo 19, versículo 5, que Él había establecido su pacto con ellos. Y Él les había prometido que si ellos perseveraban en este pacto, continuarían y serían siendo el especial tesoro de Dios. Luego en Éxodo 20 nosotros vemos cómo es que Dios sella esto y les entrega, mis hermanos, su ley. Ahora, ¿qué era la ley de Dios para el pueblo de Israel? Muchos han dicho muchas cosas acerca de esto. ¿Qué significaba los 10 mandamientos, la ley de Dios para Israel? Algunos dicen que era el medio a través del cual ellos iban a tener acceso a la vida eterna. Que ellos iban a ser salvos por cumplir la ley. Pero la verdad es que esto no es así. El Señor les había dado su ley como el camino que ellos iban a tener para poder andar delante de su Señor. En otras palabras, el Señor los había rescatado. Les había manifestado su amor. Ya les manifestó su amor. Ya los miró entre las naciones. Ya los había escogido. Pero ahora que el Señor ha venido con nosotros, ¿cómo hemos de andar delante de Él? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Entonces el Señor en su amor les había dado su ley para que ellos pudieran conocerle a través de ella. Para que ellos pudiesen vivir a través de esta ley. Y con vivir me refiero, mis hermanos, a que ellos pudiesen hallar una plenitud de vida a través de la ley de Dios, que les enseñaba tanto el carácter de Dios como la forma más excelsa de poder vivir. De tal manera, mis hermanos, que la ley de Dios es una manifestación del amor de Dios hacia su pueblo. Y también asimismo es una manifestación
del amor del pueblo hacia el Dios que los había rescatado. Pero aquí también la ley se refiere, mis hermanos, a toda palabra que Dios les había dado, a todo el consejo de Dios para los israelitas. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron con esta ley? La menospreciaron. Quisiera que lo viera de la siguiente manera. Como el esposo que da a conocer a su mujer sus intereses, sus propósitos, sus votos, para que ella tenga la oportunidad de conocerlo y relacionarse con él. Pero ¿qué es lo que había hecho esta mujer, refiriéndome a Israel? Tomó sus palabras en mano. No las consideró. No quiso conocer a su Señor. Lo menospreció. Hermanos, matrimonios que hay aquí. ¿Cómo se sentiría usted si su marido o su esposa, cuando usted le profiere su palabra, para darse a conocer a él, para que él pueda saber de usted y tener una mejor relación con usted? Si cuando usted le profiere estas palabras a su marido o a su esposa, él las menosprecia, él hace oídos sordos, él no las escucha. Y peor aún, hace absolutamente todo lo contrario a lo que usted da a conocer de sí a través de sus palabras. Cuando intiman, cuando se pueden conocer, ¿cómo se siente su corazón? ¿No es esto lo que acontece a menudo muchas veces en los matrimonios? Falta de comunicación. Al hombre no le importan los intereses, los gustos de su esposa. Viceversa. Se duele el corazón. No es posible establecer una relación porque no hay conocimiento. La ley había sido dada en ese aspecto para Israel. Pero ellos la menospreciaron. La tuvieron como cosa poca. No la escucharon, no la cumplieron, no la siguieron. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. Para ellos fueron más atractivos las palabras y el conocimiento de los dioses extraños que del único Dios verdadero que los había rescatado. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, nosotros hemos hecho esto con el Señor? El Salmo 19, en sus últimos versículos, dice que la palabra de Dios debe ser como la miel para nosotros. Así es como el Señor concibe que debe ser su palabra para su pueblo. Pero cuando, mis hermanos, estamos en necesidad, cuando estamos en desesperación, cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en desconsuelo, ¿a dónde acudimos? Decimos, oh Señor, tus palabras son como la miel, en ellas encuentro mi sustento, en ellas encuentro mi refugio, son lámpara a mis pies, son lumbrera a mi camino. ¿O acudimos por el consejo de los extraños? ¿Dónde haya reposo nuestra alma? ¿Dónde descansa nuestro ser? ¿Acudimos a la palabra del Señor en tiempos de necesidad? ¿O acudimos, qué sé yo, hermano, usted piense en los ídolos que nos hemos levantado? ¿Hacer alguna actividad en particular? ¿Escuchar una canción? ¿Salir a dar vuelta a la calle? El mundo hace todas estas cosas. Pero lamentablemente, mis hermanos, en el pueblo de Dios también acontece esto. Y menospreciamos así la ley del Señor. Menospreciamos su palabra. El Señor siempre está ahí para su pueblo. El Señor siempre estuvo ahí para Israel, como un marido, mis hermanos, que estaba proveyendo constantemente todo lo que ellos necesitaban. Había cumplido sus promesas. Ellos habían poseído la tierra que se les había prometido y habían tenido los frutos de esa tierra. Se habían multiplicado como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos. La palabra que el Señor había dado a Abraham, para ellos se había cumplido al pie de la letra. ¿Y ellos cómo respondieron ante su ley?
El Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Pero ¿saben? Hay muchas personas dentro de las iglesias que aún gozando de los beneficios de que el Evangelio haya llegado a sus vidas, quizás a las vidas de sus padres o a la iglesia en la que se encuentran, menosprecian estas cosas. Y se vuelven a mí. Pero la palabra del Señor también es clara y advierte que es imposible que para aquellos que participan del don de Dios, que gustan de las dádivas de Dios, pero que pisotean a Cristo, es imposible que para ellos haya restauración en ese estado. Lo dice el autor a los Hebreos. Que podamos examinar nuestro corazón a la luz de la palabra del Señor, mis hermanos. Porque estas cosas que están escritas, como le dice Pablo a Timoteo, para nosotros han sido escritas. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Fíjese bien, las ofrendas que estaban destinadas para ser ofrecidas al Señor, ofrendas que ellos podían degustar verdaderamente, mis hermanos, ellos les estaban ofreciendo, pero a los dioses extraños. Mis hermanos, el pueblo de Israel estaba dando lo que era legítimamente para Dios, y lo que era por el bien de ellos mismos, se lo estaba entregando a los ídolos. Yo creo que si hay una palabra, mis hermanos, que debe tocar nuestro corazón y que debemos meditar en nuestras vidas, mis hermanos, es precisamente este asunto de la idolatría. Es lo que ha marcado la línea de todo el texto, mis hermanos, que nosotros hemos visto. Pero, mis hermanos, ¿cómo haremos nosotros, mis hermanos, para excusarnos delante de Dios? Si habiendo recibido de Él nuestras fuerzas, nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos, el Señor le bendiga, hermano, los ofrecemos como ofrenda para otro que no es Él. ¿Qué excusa tendremos delante del Señor? ¿Cómo va a reaccionar el Señor ante esto? Hemos tomado lo que Él nos ha dado para su gloria y lo hemos usado para nuestra propia gloria y para el deleite de nuestro propio pecado. Entonces llega, mis hermanos, el momento en el que el Señor reacciona. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Fíjese bien, no es que Dios no sea un Dios omnisciente. No es que Dios no era un Dios que no estaba al tanto de las iniquidades de Israel. No es que no estuviera presente en la mente de Dios la maldad de este pueblo, mis hermanos, que ofrecía estos sacrificios delante de Él, pero le eran infieles. Sino que el Señor, cuando se acuerda, es porque dice su palabra que Él decide actuar ya en consecuencia. Nosotros hemos visto esta palabra, y se acordará el Señor en muchas otras cosas. Por ejemplo, y se acordó el Señor del pacto que había hecho con Abraham. ¿Es que Dios lo había olvidado? No, es que en ese momento Dios se dispuso a actuar ya en consecuencia de eso. Mis hermanos, uno de los grandes pecados de Israel y que nosotros solemos cometer a menudo es que damos por sentada la paciencia de Dios. Israel había dado por sentada la paciencia de Dios. ¿Por qué sabemos esto? El mismo versículo 13 nos decía: en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. Israel, mis hermanos, mientras estaba envuelto en sus ídolos, que habían tomado ellos por sus alianzas con estas naciones paganas, ellos también, para tratar de calmar sus conciencias,
seguían ofreciendo sacrificios a Dios. Idolatraban, pero iban y ofrecían un sacrificio. Y decían, bien, estamos bien ahora delante de Dios, hemos hecho lo que la ley demanda, sigamos viviendo impíamente como estamos. Eso, mis hermanos, es dar por sentada la paciencia y la gracia de Dios. Es tomar en vano su gracia. Pero, oh, mis hermanos, ciertamente Dios es el juez, como decía nuestro hermano. Y Dios, mis hermanos, a su tiempo, Él cumplirá, mis hermanos, con sus promesas. Y esto es tanto con las bendiciones de su pacto, como con las maldiciones por incumplir su pacto. Y el tiempo, mis hermanos, para estos israelitas había llegado. Era el momento, mis hermanos, en que ellos iban a ser contados nuevamente entre las naciones. En que ellos iban a sufrir por las manos de los asirios. Pero ¿y nosotros, mis hermanos? ¿Damos por sentada la paciencia de Dios? ¿Tomamos la gracia como ocasión para pecar? Vamos y nos deleitamos en nuestro pecado y decimos, bien, pecaré en este momento, hallaré y buscaré el deleite que anhela mi corazón a través del pecado. En fin, de noche me presentaré delante del Señor. Oh, mis hermanos, no podemos hacer esto. Esto es lo que hacía Israel. Pero va a llegar el momento en el que el Señor se acordará de la iniquidad de su pueblo y va a castigar su pecado. Nosotros, mis hermanos, no sabemos, no tenemos, desconocemos, mis hermanos, nuestros días, nuestras horas. ¿Quién puede decir realmente en su sabiduría, he aquí, voy a pecar, pero dentro de unas horas me voy a presentar delante del Señor, me voy a presentar con mi abogado, Jesucristo, para perdón de mis pecados? Con esa deliberancia, con esa pretensión de tomar su gracia como algo, mis hermanos, liviano. Si nosotros no manejamos qué es lo que va a ocurrir en un momento. Mis hermanos, conversaba con el hermano Claudio y me comentaba sobre algo que había pasado en Corea, en donde muchos jóvenes celebrando esta fiesta pagana del Halloween, en una estampida murieron casi 150 personas. Y yo me pregunto, ¿algunos de ellos eran miembros de iglesia? ¿Profesaban, invocaban al Dios verdadero? ¿Alguno de ellos podría haber dado por sentada, mis hermanos, la gracia de Dios y decir, bueno, ¿qué importa? Un pecadillo, un momento de disfrute. Total, después nos presentamos delante de Dios. Su gracia está disponible. Pero los alcanzó, mis hermanos, la muerte. Y hoy el juicio de Dios está sobre ellos. Oh, mis hermanos, que tengamos temor del Señor. Profeso y creo, así como ustedes profesan y creen, mis hermanos, en la gracia soberana de Dios, en un Dios que salva y rescata, mis hermanos, a su pueblo, y que su salvación, mis hermanos, nos hace perseverar hasta el fin. Pero de ninguna manera eso significa, mis hermanos, que nosotros vamos a estar dando por sentada la gracia de Dios. Porque en esta gracia soberana de Dios, la característica de esta gracia es que Él ha puesto el temor suyo en nuestros corazones, como dice su palabra. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Olvidó pues Israel a su hacedor, versículo 14, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palabras. En resumen, mis hermanos, con todo esto que estaba haciendo Israel, ¿qué es lo que había hecho? Se había simplemente olvidado de Dios. Como dice el versículo 5, tu becerro, oh Israel, te alejó de mí. En sus mentes, en sus corazones, en sus fuerzas, el Dios que los había rescatado ya no estaba presente. Jehová, el Dios del pacto, no significaba nada para este pueblo.
habían menospreciado su ley, se habían vuelto a dioses extraños, habían hecho alianzas con los paganos, habían puesto su confianza en estas cosas, menospreciaron su ley. Y ya Dios no iba a estar con ellos. Y no conforme con eso, mis hermanos, no solo habían edificado altares, sino que dice, edificó templos. Mis hermanos, edificar un templo, quisiera que lo vea de esta manera, edificar un templo no es algo de un par de horas, no es algo de un día. Ellos, mis hermanos, como les decía con respecto a los altares, invirtieron su tiempo, mis hermanos, en hacer algo abominable para Dios. En otras palabras, Dios estaba tan lejos de sus corazones, estaba tan lejos de toda su consideración, mis hermanos, que ellos estaban empleando su mente, sus fuerzas, su alma, mis hermanos, en hacer lo que les desagrada, porque Dios ya no estaba presente en ellos. Es como si el recuerdo del Dios que aún seguía siendo fiel con ellos se hubiese borrado de sus mentes. ¿Se da cuenta, mis hermanos, lo grave, lo horrible, lo peligrosa que es la idolatría? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo peligroso que es en un momento incluso estar considerando, mis hermanos, como les comentaba, en vano, livianamente, la gracia de Dios? Podemos estar considerando que estamos bien delante de Dios con estos actos externos, religiosos, mis hermanos. Que porque oramos en ciertos horarios del día, que porque nos congregamos un domingo por la tarde, que porque consideramos de vez en cuando, en algún momento, leer su palabra, porque bueno, cumplimos, lo hemos hecho. Estamos bien delante de Dios, calmamos nuestras conciencias. Mis hermanos, eso nos enceguece. Nos enceguece y nos aleja de Dios, y lo peor de todo es que no podemos verlo. No podemos ver que estamos dirigiendo todo el rumbo de nuestra vida, mis hermanos, en pos de estas cosas que significarán nuestra destrucción. Eso es lo que estaba haciendo Israel. Eso, mis hermanos, la Escritura lo describe de la siguiente manera. Eso se llama cauterizar la conciencia. Que el Señor nos cuide de eso. Que el Señor nos guarde cuando la tentación se presenta, cuando el pecado se presenta. Y decimos, bien, voy a ceder, pero Señor, tenme paciencia. Oh, que el Señor nos guarde de eso, mis hermanos, porque el pecado ciertamente se ve deleitoso, se ve prometedor, mis hermanos, pero su consecuencia, su daga, su golpe, mis hermanos, nos puede llevar a tal condición como la de estos israelitas. Si nos engañamos a nosotros mismos, si no hemos nacido de nuevo, si nuestra profesión de fe es meramente exterior y es vana, mis hermanos, podemos llegar a tal consecuencia de ser ciegos a nuestra lejanía de Dios, aún practicando externamente una fe. Que el Señor tenga misericordia. Edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Mis hermanos, no importa los esfuerzos que nosotros invirtamos, no importa las excusas, este muro de fortalezas, de excusas, de argumentos que nosotros queramos levantar delante del juicio de Dios, no hay ninguna de estas fortalezas que se mantendrán en pie. Las fuertes murallas que había edificado Israel para protegerse de sus enemigos no los iba a librar y no los libró del juicio de Dios. Pregunta. ¿Y nosotros, mis hermanos, en nuestro pecado, en nuestra iniquidad, hemos levantado murallas delante de Dios pensando que vamos a ser libres de su juicio? Me refiero a todas estas excusas que nosotros ponemos muchas veces, mis hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Mis hermanos, ciertamente hemos notado en este texto que hemos leído
en esta porción que hemos podido ver esta tarde, que es un texto duro, que es un texto que ataca la idolatría, que es un texto que busca exponer, mis hermanos, a través de lo que fue la vida, de lo que fue la historia y los hechos de este Israel impío, mis hermanos, la palabra del Señor desnuda nuestros corazones y apunta hacia nuestros pecados. Ha sido una palabra, mis hermanos, dura, ¿cierto? Pero quiero que lo vea de la siguiente manera, como les comentaba en un principio. El hecho mismo de que Oseas, en su ministerio durante 25 años, estuviese predicando a un Israel en la condición en que nosotros acabamos de leer, eso aún demuestra el amor de Dios. Por si hubiese alguno que escuchara hoy su voz y no endureciera su corazón y se volviera a Él y recibiera de Él misericordia. Mis hermanos, cuando Dios habla, aun cuando Dios habla en juicio, aun cuando Dios habla en tono de castigo, mis hermanos, es una manifestación de la gracia y el amor de Dios. Porque si Dios quisiera, mis hermanos, juzgarnos, si Dios, mis hermanos, quisiera finalmente ya acabar con nosotros, simplemente nos dejaría tal y como estamos y en silencio hacia nuestra perdición. Pero Él nos habla porque nos ama. Aún la dureza de sus palabras es una manifestación de amor. ¿No es así un padre cuando habla duramente a sus hijos? ¿No son la dureza de sus palabras finalmente una manifestación de su amor, queriendo hacerlo recapacitar y volverse de sus malos caminos para librarse de las malas consecuencias de sus actos? Bueno, esto es lo que Jehová hacía por medio de los profetas. Hablando a tiempo y fuera de tiempo. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos entender lo siguiente. Hay un máximo profeta que se ha levantado. El profeta más grande que se ha levantado. Y es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pedro predica su sermón, Pedro asigna estas palabras que Moisés había hablado al pueblo de Israel en su rebeldía y las refiere a Cristo. Cuando dice, y se levantará otro profeta, uno superior a Moisés. A él escuchad. Y los que no le escuchen van a ser cortados. Y los que le escuchen tendrán vida. Mis hermanos, finalmente, al contemplar, mis hermanos, la iniquidad de nuestro corazón, al vernos, mis hermanos, reflejados en el pecado de estos israelitas, recordemos, mis hermanos, tanto el amor de Dios y recordemos, mis hermanos, el Evangelio. Porque al fin y al cabo la promesa sigue en pie. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Hemos pecado? Presentémonos delante del trono de la gracia y hallaremos gracia para el oportuno socorro. Pero, mis hermanos, no vayamos como iban estos israelitas. No vayamos sin dolor por el pecado. No vayamos, mis hermanos, como una mera formalidad para callar nuestra conciencia. Vayamos, mis hermanos, conscientes de que hemos pecado, mis hermanos. Vayamos, mis hermanos, aborreciendo nuestro pecado y anhelando de Dios el perdón y la restauración. Y en Cristo, por su sangre, por su gracia, hallaremos no solo el perdón, sino que la limpieza de nuestros pecados. Y seremos libres, mis hermanos, de la ceguera con que habían caído estos israelitas. De la ceguera de nuestro corazón. Recordemos el Evangelio y abracémonos a Cristo en arrepentimiento y fe. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esta es la palabra del Señor. Vamos entonces a... Amén.
Bien, mis hermanos, vamos entonces a orar para poner término a este servicio. Y bueno, les agradezco, mis hermanos, que me hayan permitido poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros, mis hermanos, que siga haciendo su obra en esta iglesia. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, tú has hablado en tu palabra y has hablado con claridad. Señor, te pedimos que guardes nuestros corazones. Ciertamente, Señor, tú te mostraste favorable para con Israel. Cumpliste todas tus promesas. Los llamaste siendo ellos insignificantes y los hiciste tu especial tesoro. Pero ellos no te conocieron. No estimaron el conocerte como algo valioso, como la principal bendición, porción y herencia para sus vidas. Y se endurecieron sus corazones delante de ti. Se volvieron a sus ídolos. Invirtieron sus fuerzas en hacer lo malo y te menospreciaron a ti y a tu palabra. Y tú, Señor, a pesar de todas estas cosas, en tu gracia seguías amonestándoles y enviándoles profetas. Tú, Señor, en tu amor consideraste por si hubiese alguno que se volviese a ti, Señor. Pero, oh Señor, también tú no solo eres un Dios de gracia, también eres un fuego consumidor, Señor. Y ciertamente no se puede dar por sentada tu gracia, sino que llega el momento en el que tu juicio viene. Oh Señor, que a través de tu palabra nosotros podamos, mis hermanos, nosotros podamos, Señor, contemplar los ídolos que hay en nuestro corazón. Y podamos reconocer, Señor, nuestras faltas delante de ti. Oh Señor, te pido por tu Espíritu Santo que pueda haber en nuestro corazón contrición, dolor, Señor, por nuestros pecados. Porque así nos dice tu palabra. Tú nos concedes, Señor, el arrepentimiento. Tú, Señor, por tu Espíritu Santo nos convences de pecado. Y te pido, Señor, esa obra que convenzas a tu pueblo de pecado, Señor. Por si alguno en medio de tu pueblo, Señor, no te conociera. Oh Señor, que tu palabra atraviese como una espada de dos filos. Discierne hasta lo más íntimo del corazón. Y por tu Espíritu Santo, Señor, permite que podamos ver nuestra pecaminosidad, para que así entonces, Señor, nuestro corazón esté listo para ver la gracia, el amor que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, Dios mío, te ruego por tu iglesia, porque tú quieres para ti una iglesia pura y sin mancha, Señor. Tú quieres un pueblo, Señor, que te conozca y que se deleite en ti, Señor, viviendo para tu gloria. Señor, te pido por esta iglesia y te pido por la iglesia en todo lugar. Señor, obra en nosotros, porque ciertamente tu palabra dice que el juicio comienza por nosotros. Tus ojos están puestos sobre nosotros, Señor. Te ruego, Señor, que hagas esa obra en nuestras vidas. Tu palabra también nos promete que si tu pueblo se humilla, ese pueblo que invoca tu nombre, ese pueblo que te entona alabanzas, ese pueblo que ora y se dirige hacia ti y que dice poner en ti su confianza, tu palabra dice que si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oh Señor, tú prometes oír desde los cielos, que tú nos visitarías, que tú perdonarías nuestros pecados si nos convirtiéramos de nuestros malos caminos.
y que sanaría nuestra tierra. Oh Señor, ten misericordia de esta viña que tú has plantado, Señor. Que Cristo sea glorificado, Señor, a través de nuestra conversión, a través de nuestra purificación. Que Cristo sea visto como el precioso Salvador que es. Señor, en estos momentos te pido, ya que nos vamos a retirar, que tú seas con cada uno de nuestros hermanos. Que la gracia y la paz que solo por Cristo recibimos sea sobre tu iglesia, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Te bendiga.